Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo. En esta ocasión ha llegado el turno de hablar sobre la última adaptación del Caballero de la Noche en la pantalla grande. Nos referimos por supuesto a The Batman. El Guardián entre las Sombras ha regresado este 2022, ahora con Robert Pattinson debajo de la máscara. Por cierto, antes de continuar, primero quisiera agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo que han brindado al canal. De verdad es un honor para mí poder estar trabajando en estos videos sabiendo que estarán aquí dejando sus opiniones. Gracias por comentar, compartir, por suscribirse, por las sugerencias, gracias por ese extra con el código y la membresía que me hacen saber que algo estoy haciendo bien para poder contar con ustedes. Gracias por todo, de verdad, espero que disfruten este video. ¿Qué demonios se supone que eres? Hace un par de años comenzaban a circular algunos rumores sobre un sujeto que por las noches se enfrentaba a peligrosos delincuentes que merodeaban por la ciudad de Gotham. Esos criminales que mantenían la inseguridad a tope ahora se habían convertido en las víctimas de una fuerza imparable que emergía amenazante de las sombras. El mito alrededor de este vigilante se había transformado en una verdad absoluta. La señal en el cielo se proclamaba como una advertencia contra aquellos que se pensaban estar por encima de la ley. Soy la venganza. De esta manera es como iniciaremos esta historia. No te vayas, estás en el canal de Negayo. No es un secreto que la ciudad de Gotham es conocida por sus altos índices de corrupción y violencia. En la política las promesas son iguales que siempre y un cambio real hacia el bien común es para muchos tan solo otra mentira para obtener votantes. Un misterioso Salvador se había propuesto encargarse de todas estas personas que tan solo se beneficiaban a costa de los pobres y los desesperados. La primera víctima es también la figura más importante de la ciudad. El alcalde Donald Mitchell es asesinado a sangre fría mientras su familia se encontraba fuera en la noche de Halloween. Momentos más tarde, la policía y los forenses acordonaron el lugar. James Gordon se presenta al poco tiempo trayendo extraoficialmente consigo a un aliado, y es que este caso en particular parecía involucrarlo de cierta manera. El hombre murciélago aún era fuertemente criticado debido a su manera de impartir justicia por mano propia. Esto sumado a su particular imagen, claro. Los agentes se mostraban un tanto consternados ante los mensajes y los acertijos que el asesino había dejado en el lugar. Estaba claro que el autor era una persona seriamente trastornada. Un mensaje cifrado y una tarjeta para Batman parecían indicar que este era tan solo el primero de una serie de ataques en Gotham. La molestia del comisionado Savage es evidente al encontrarse con el supuesto justiciero merodeando en la escena. Sus órdenes tan solo indican que desaparezca del lugar antes de ser vistos por la prensa. Debe ser tu noche favorita del año, ¿no, amigo? ¡Feliz Halloween! El cadáver de Mitchell fue encontrado por su propio hijo. La noticia de esta muerte siniestra estaba siendo rápidamente acaparada por los medios de la ciudad y mientras tanto, a la primera luz del amanecer, un cansado y apático Bruce Wayne meditaba acerca de su guerra contra el crimen. Gotham estaba alcanzando un nuevo nivel de violencia y la sed de venganza de este hombre no parecía marcar una diferencia notable contra la inseguridad en las calles. Las olvidadas estaciones subterráneas funcionan como una guarida para Bruce. Las noticias comenzaban a hacer eco informando sobre la muerte del alcalde Mitchell, agregando también que, tal vez como una coincidencia, un día como hoy hace 20 años, el candidato Thomas Wayne junto a su esposa Martha habían sido asesinados en un callejón. Un doble homicidio para la posteridad que jamás fue resuelto. El lente de contacto permite analizar un poco más de cerca el mensaje cifrado plantado por el asesino del alcalde. Quizás de no ser por la intervención de Alfred Pennyworth, el señor Wayne pasaría varios días sin dormir obsesionado con este asunto. El enigma detrás del homicidio también acapara la atención del mayordomo. Gracias a su confiable entrenamiento como ex agente de inteligencia, es de bastante ayuda para resolver el mensaje secreto. James Gordon y el murciélago terminan por encontrar una memoria en uno de los autos del fallecido alcalde. La información que contenía revelaba una faceta desconocida sobre Donald Mitchell ante el ojo público. Buenos valores familiares. ¿Quién es ella? Está claro que el homicida estuvo siguiendo a este hombre desde hace algún tiempo antes de cometer el asesinato. Las fotografías en las afueras de un club propiedad de Oswald Cobblepot mostraban a la víctima junto a una joven desconocida, aparentemente golpeada. De manera automática los archivos comienzan a ser enviados a todos los contactos de Gordon, así que era solo cuestión de minutos antes de que esta información circulara en los medios. Batman se dirige de inmediato al Iceberg Lounge con la intención de interrogar a Oswald, también conocido como el Pingüino, en el bajo mundo
mundo criminal. El vigilante entra por la fuerza a las instalaciones, viéndose obligado a pelear contra los empleados que trataban de cerrarle el paso. No es hasta la llegada de Cobblepot que la situación se tranquiliza un poco, y aunque se ofrece a resolver las dudas de su invitado, en realidad no sabía nada acerca de la intimidad de Donald ni su acompañante. Una camarera a quien nosotros conocemos como Selina Kyle entraba en ese mismo instante atendiendo a Oswald, y en ella Batman lograba percibir algo extraño. Al observarla detenidamente se había percatado de que llevaba puestas las mismas botas que la desconocida acompañante de Mitchell. Esta es la razón por la que Bruce aguarda hasta su salida con la intención de seguirla a su hogar. Escucha, vamos a largarnos de aquí, ¿ok? Lo prometo. La mujer llamada Annika Kozlov parecía bastante alterada cuando su fotografía junto al ex alcalde se volvió noticia en los medios. Selina intentó tranquilizarla por algunos momentos antes de tener que regresar a las calles. Bruce se mantuvo sigiloso y el trayecto lo llevó de vuelta al hogar de Donald Mitchell. Eres muy buena en eso. Esta ladrona experta es detenida después de abrir la caja fuerte en la habitación. Tras un pequeño enfrentamiento, Batman logra recuperar el pasaporte de Annika y también evita que sean descubiertos en la escena. Al parecer, esta amiga de Selina sabe algo acerca de los negocios ocultos en los que trabajaba Mitchell. Debido a eso, este maldito había robado su documentación para evitar que escapara. Batman puede convencer a esta ladrona para que le permita hablar con Annika. Sin embargo, al regresar, se encuentran con un desastre inusual en el departamento. Señales que indicaban el uso de la fuerza para llevarse a la amiga de Kyle. Justo en ese momento también se anunciaba otra muerte de una figura importante de Gotham. El comisionado Peter Savage había sido asesinado por la misma persona que le había quitado la vida al ex alcalde. Un sujeto que se hacía llamar el Acertijo había enviado un video al noticiero de la ciudad. Aquí asumía la responsabilidad de estos crímenes, además que amenazaba con seguir matando hasta la llegada de un supuesto día del juicio. Selina reconoce al comisionado y menciona haberlo visto en el Iceberg Lounge, o mejor dicho, en una zona secreta dentro del club donde se reúne la mafia. ¿No estás segura aquí? Sé cuidarme sola. El artefacto con el que asesinaron a Savage contenía más indicaciones ocultas para el murciélago. Por si fuera poco, después de darse a conocer su muerte, el Acertijo publicó algunas fotografías que señalaban que Peter recibía ganancias por permitir la venta de drogas. Busca la rata en el laberinto. Llévala a la luz. Tanto el alcalde como el comisionado tenían en común ser sujetos corruptos y frecuentar el Iceberg Lounge. Con tal de encontrar a Annika, Selina accede a ayudar al murciélago entrando a la zona restringida del club donde, casi de inmediato, son reconocidos los rostros de elementos policiales y jueces. Incluso el fiscal de distrito estaba aquí, aparentemente intoxicado. Este hombre, llamado Jill Coulson, se dice estar nervioso ante los ataques del Acertijo. Él asegura que ese asesino poseía información muy peligrosa y su inconveniente estado lo hace hablar de más, mencionando también a una rata que había colaborado hace algún tiempo en la detención de un líder criminal llamado Salvatore Maroni. Otra chica menciona también que Annika había desaparecido por conocer un poco más de esa información. Por supuesto, Selina no duda en interrogarla sobre eso, pero la presencia de Carmine Falcone aumenta notablemente la tensión en ella. Al ser cuestionada por Batman, decide abandonar la misión y regresar a su departamento. Jill la había seguido a las afueras del edificio, fracasando en el intento de pasar más tiempo juntos. El fiscal se dirigía a casa sin tener idea que en su vehículo se encontraba este demente aguardando el momento justo para atacarlo. Hace algún tiempo la policía había logrado golpear fuertemente el tráfico de drogas manejado por un hombre llamado Salvatore Maroni. Ahora sabemos que esta operación exitosa fue posible gracias a un informante a quien llamaremos la Rata, cuya identidad se mantiene hasta ahora en secreto. Al parecer el Acertijo estaba atacando a los involucrados en este caso, pero solo a aquellos que eran corruptos. La situación se tornaba cada vez más delicada y ni Gordon podía hacer tantas preguntas sin levantar sospechas en su investigación. Esto es un barril de pólvora. Y el Acertijo es el fósforo. Bruce Wayne no es conocido en la ciudad por ser un hombre sociable. De hecho, esta identidad es tan solo otra herramienta para acudir al funeral público del ex alcalde y tratar de averiguar si el asesino estará allí. Por cierto, Alfred se había tomado la molestia de averiguar el significado de los símbolos ocultos en el laberinto usado para matar al comisionado Savage. La clave no tenía mucho sentido. Tú eres el Rata Alada. Obviamente se refería al informante que ayudó a las autoridades contra Salvatore Maroni, pero la palabra alada aún no cobraba otro significado
significado para Wayne. En las calles se notaba la influencia que el acertijo comenzaba a generar entre los civiles. Los habitantes protestaban contra la corrupción de las autoridades, exigiendo el fin de sus mentiras. Personajes intocables del mundo criminal, como el Pingüino junto a Carmine Falcone, también acudieron al funeral. Quizás es importante remarcar el hecho de que este hombre y los Wayne tienen cierta historia. Hace muchos años, Carmine fue salvado de morir gracias al padre de Bruce. Todos conocían la reputación de Falcone y aún así, el señor Thomas fue fiel a su juramento como doctor. Wayne es abordado por la candidata Bella Real para tratar de convencerlo en ayudar con su campaña y rescatar a Gotham de la miseria. No pasa demasiado tiempo antes de que Bruce pueda escuchar a los oficiales comentando la reciente desaparición del fiscal Jill Coulson. En ese mismo instante, una camioneta fuera de control se abre paso hasta impactarse dentro del lugar. El acertijo había estado aquí y la policía indicaba las órdenes contra el conductor del vehículo. Es Jill Coulson. Este servidor se notaba seriamente golpeado. Tenía una nueva invitación para Batman adherida al pecho, además de un artefacto explosivo en el cuello que amenazaba su vida. La policía no podía hacer demasiado para ayudar y esta oportunidad es aprovechada por el vigilante para acercarse a la nueva víctima. El teléfono pegado a la mano del fiscal no había parado de escucharse desde su llegada y finalmente, este psicópata y el murciélago tienen la oportunidad de conversar por primera vez. No soy nadie. El acertijo parecía ser un sujeto bastante inestable. Decía que junto a Batman era un instrumento para limpiar esta ciudad. La transmisión es sintonizada por seguidores y miles de curiosos en Gotham. La vida de Coulson ahora dependía de responder correctamente 3 acertijos en 2 minutos. La respuesta de la primera pregunta exhibía al fiscal como un mentiroso. La segunda lo confirmaba cuando aceptó que recibía sobornos del crimen organizado. ¿Cuánto te pagaron? 10,000 al mes me pagaban cada mes por no procesar ciertos casos. ¿Qué casos? Para salvar su vida, con la tercera cuestión, debía revelar la identidad de la rata alada y a pesar de conocer su nombre, Coulson prefiere quedarse callado dejando esta interrogante en el aire mientras el contador llegaba a 0. El justiciero queda inconsciente tras la explosión. Despierta tiempo más tarde en la comisaría, rodeado por al menos una docena de oficiales. La tensión está al borde con las últimas palabras que el fiscal había mencionado. ¿A quién le tenía tanto miedo? ¿Quién más estaba involucrado en esto? Gordon es el único con la valía para frenar a Batman. ¿Qué pasa contigo? ¡No es forma de hacer las cosas! Ambos se quedan solos, permitiéndonos saber que, en realidad, este era un pequeño engaño para sacar al murciélago del edificio. En medio de los disparos, logra abrirse camino hasta la cima. Gracias a un traje especial, termina por escapar volando entre los edificios y apenas aterrizando de una pieza. Más tarde, estos dos vuelven a reunirse tratando de descubrir la identidad de la rata alada. Sus conclusiones los llevaron a sospechar de Oswald Cobblepot como el informante secreto, por lo que averiguan la ubicación de un laboratorio ilegal de narcóticos donde observan desde la distancia. Parece que reabrieron el sucio negocio de Moroni. O parece que nunca lo clausuraron. La llegada de Selina Kyle al sitio prometía complicar la situación. Por sí sola derriba un par de guardias y aunque solo pretendía marcharse de aquí con algo de dinero, sorpresivamente encuentra el cadáver de su amiga Annika Kozlov en el maletero. Al ser descubiertos, Jim Gordon interviene protegiendo las vidas de ambos. Oswald estaba dispuesto a asesinar a Batman por intervenir en sus asuntos, sin embargo, el ensordecedor rugido de un poderoso vehículo obliga a todos los delincuentes a escapar. Un implacable batimóvil recorría furioso las calles de la ciudad en la búsqueda de Cobblepot. La persecución estaba causando estragos y el nerviosismo de este imbécil aumentaba cada instante al darse cuenta de que nada parecía detener al murciélago. Con tal de salirse con la suya, provoca un aparatoso accidente en la autopista. La carga pesada de uno de los tráileres explota debido al fuerte impacto contra el suelo, mientras que alejándose por la carretera, Oswald estaba orgulloso de haber frenado al vigilante.
posibilidad de largarse, este idiota aún se mantenía despierto para ver acercarse a la pesadilla del bajo mundo. Imponente, terrorífico, como si se tratara de un maldito demonio emergiendo de las llamas del infierno. Gordon y Batman acusaban a este sujeto de ser la rata alada. Tenían motivos para creer que él había delatado a Salvatore Maroni y a cambio había llegado a un acuerdo para quedarse con su negocio de drogas, repartiendo las ganancias entre todos los involucrados en la operación. Ellos pensaban que Annika Kozlov había descubierto el fraude y la identidad de Oswald como la rata, pero lamentablemente sus conjeturas estaban bastante equivocadas. El rata alada sí se refería a un soplón, pero su significado tenía un doble propósito. En este caso, era un sitio en línea para comunicarse con el acertijo. Además de causar más confusión, también regalaba una pista sobre la siguiente víctima. Estas palabras insinuaban que podían encontrar más respuestas en el orfanato abandonado que alguna vez fue propiedad de los Wayne. Y en efecto, una proyección de hace 20 años del señor Thomas cuando se postulaba alcalde condenaba a su hijo Bruce como el próximo objetivo. Un extraño paquete enviado a la torre fue encontrado primero por Alfred. El explosivo había detonado dentro del edificio, lastimando seriamente al mayordomo. Batman se entera de esto gracias a Dory al responder su llamada. Había una nueva indicación para el murciélago y afortunadamente su más fiel aliado había sobrevivido al ataque. Los crímenes del acertijo continuaban y la investigación para atraparlo avanzaba muy lentamente. Selina logra comunicarse con el vigilante y ambos acuerdan reunirse más tarde. Ella aún se encontraba furiosa por la muerte de Annika y solo pensaba en vengarse del responsable. Por otro lado, a Batman solo le interesaba saber cómo es que esta mujer había llegado tan a fondo en el mundo criminal y cuál era su relación con Carmine. ¡No! Quiero saber por qué alguien como Falcón te debe algo. ¡Porque él es mi padre! Cuando la madre de Kyle fue asesinada, Falcone no hizo nada para evitar que la llevaran a servicios sociales. En parte es por esta razón que Selina no mostraba ningún remordimiento al robar dinero de sus negocios, pues para ella, este maldito se lo debía desde hace mucho. Al final, Batman accede a ayudar a Selina en sus asuntos. Acertijo había fallado en su misión de asesinar a Wayne, aunque de todas maneras revela en los medios los supuestos pecados del señor Thomas y también algunos secretos de su esposa Martha Arkham, secretos que ni siquiera el propio Bruce conocía. Aparentemente, un reportero llamado Edward Elliot había descubierto que los Arkham encubrieron su historial de problemas gracias a la fortuna que poseían. Thomas había tratado de evitar que se publicara esta información durante su campaña y cuando el investigador se negó a recibir dinero a cambio de su silencio, el candidato Wayne le cobró un favor a Carmine Falcone, mandando asesinar a este hombre. Un tanto abatido al conocer esta siniestra revelación, Bruce se dirige al Iceberg Lounge para hablar con el famoso líder criminal de Gotham. Falcone confirma la historia sobre el favor que el señor Wayne había pedido, agregando además que el reportero fue pagado por Maroni para exponer la información de la familia Arkham y arruinar la carrera política de Thomas. Para cerrar de una vez el tema, también insinúa que después de lo sucedido con Edward Elliot, Salvatore había mandado a matar a los padres de Bruce, rompiendo de esta manera la alianza de Carmine con el futuro alcalde. Alfred Pennyworth finalmente había despertado y lo primero que escucha son los reclamos del joven Wayne acusándolo de ser un mentiroso. Me mentiste toda mi vida. El mayordomo admite que Thomas se equivocó al pedir ayuda de Carmine, pero al padre de Bruce no le importaba su carrera, le importaba proteger a su hijo y a su esposa del impacto de esa información sobre los Arkham. Jamás creyó que Falcone asesinaría a Edward Elliot y ese fue el error del señor Wayne, no anticiparse al hecho de que ese maldito buscaría la manera de forzarlo a trabajar juntos con un secreto de esa magnitud de por medio. Cuando el señor Thomas había decidido confesar todo esto a la policía, fue asesinado junto a su esposa, quizás por órdenes de Carmine, o tal vez solo fue una coincidencia, pero hasta el día de hoy es una pregunta que nadie ha sabido responder. La señal en el cielo era el llamado para Batman, solo que en esta ocasión no fue Gordon quien la había encendido, sino Catwoman, una vez que había atrapado a uno de los involucrados en el asesinato de su amiga. Esa noche del atraco, Annika trató de localizar a Kyle. En su última llamada podía escucharse la voz de Carmine en el departamento exigiendo saber lo que Donald Mitchell le había dicho durante sus estadías
días en el Iceberg Lounge. Gracias a la grabación, ahora sabemos que Falcone era la rata alada. Annika lo descubrió y fue asesinada por eso. Este sujeto, Kenzie, había acompañado a Carmine esa noche y al parecer jamás se lo mencionó a nadie. Lo que sí se atreve a revelar es que la rata no trabajaba junto a la policía, sino más bien que la ciudad entera trabajaba para él. Todos los servidores públicos estaban al servicio de un líder criminal. Su ascenso al poder tenía origen en el fondo de renovación para Gotham que Thomas Wayne había creado durante su campaña política. Cuando fue asesinado, esta caridad se convirtió en un sistema para sobornos y lavado de dinero que se mantuvo vigente hasta el día de hoy gracias a corruptos como el fallecido Donald Mitchell. El programa de renovación no funciona. La ciudad se renueva desde hace 20 años. ¿Y qué hemos logrado? ¿Cómo reaccionaría la ciudad entera si supieran que durante 20 años han vivido en una mentira de esta magnitud? Si descubrieran que el golpe más exitoso contra las drogas en realidad solo movió el negocio a las manos de Carmine y que la verdadera finalidad era conservar ganancias millonarias utilizando el fondo de renovación. Selina había escuchado demasiado y lo único que le importaba era asesinar a su padre. Se las arregla para escapar del murciélago y mientras Gordon difunde la grabación de Annika a los medios, Batman se dirige rápidamente al Iceberg Lounge. Kyle había llegado con facilidad hasta Falcone, fingiendo ignorancia sobre el paradero de su amiga. No pasa mucho tiempo antes de que en la televisión transmitieran el audio del asesinato de la señorita Kozlov a manos del propio Carmine. En esos momentos, Bruce también se las arregla para entrar al club. Este hombre era amenazado por su propia hija y las luces se apagan justo al instante de disparar el arma. Falcone había logrado derribar a Selina. No dudó ni un instante en tratar de matarla y de no ser por el Caballero de la Noche, quizás habría tenido éxito. Tal como indicaba el acertijo, la rata alada estaba siendo llevada a la luz. Policías honestos, dirigidos por el teniente James Gordon, demostraban que no todo el mundo estaba bajo el control de Carmine. Oswald Cobblepot aparece también con la intención de disparar a su antiguo jefe, y aunque una detonación causa el pánico entre los oficiales, en realidad, un tirador en el edificio frente al club había sido el responsable de matar a Falcone. Al llegar a la guarida del acertijo, el asesino se había marchado. Un testigo indicaba que alguien había escapado por una ventana después del disparo y esa persona se encontraba solitaria en un pequeño café, esperando. La policía acude de inmediato al sitio llevándose al sospechoso con ellos, mientras que en su departamento aún quedaba una gran cantidad de evidencia por analizar. Edward Nashton era este asesino que había puesto en jaque a las autoridades por días. Se trataba de un contador forense que por casualidad había encontrado los registros financieros del plan de renovación de Gotham. Había descubierto el fraude y se propuso exponer toda la verdad a la ciudad, desenmascarando a los corruptos involucrados y sus falsas promesas. El objeto con el que asesinó a su primera víctima estaba en el lugar junto a otra tarjeta. Minutos más tarde, Gordon era informado acerca de la solicitud de Nashton para ver al murciélago en el asilo de Arkham. Este sujeto estaba claramente trastornado y aunque por momentos parecía conocer al hombre debajo de la máscara, en realidad solo estaba frustrado al haber perdido la oportunidad de matar a Bruce Wayne. Bruce Wayne. ¿Es el único que se nos escapó? Edward había tenido una infancia difícil como huérfano. Las promesas de Thomas Wayne jamás se cumplieron y el orfanato en el que vivía cayó en el olvido cuando la ciudad entera tan solo tenía ojos para un solo niño millonario sin padres, dejando de lado a aquellos que morían de hambre y frío por la falta de recursos. La conversación se vuelca en un giro inesperado para el vigilante al descubrir que Nashton estaba convencido de que ambos trabajaban juntos. Acertijo era un maldito psicópata obsesionado y aunque Bruce negaba haberlo ayudado en sus crímenes, la realidad es que Edward tenía razón. Batman había hecho parte del trabajo. Llevó a la rata hacia la luz tal y como decía una de las tarjetas, una hazaña que este demente jamás habría logrado con sus propias manos. Por si fuera poco, aún quedaba la pieza oculta de un acertijo que Batman había pasado por alto. Este pobre desgraciado se negaba a revelarlo, pero una catástrofe inevitable estaba por ocurrir. Creo que te di demasiado crédito.
¿Qué fue lo que hiciste? El Acertijo había pasado meses convocando a una comunidad tan dañada como él, sujetos que apoyaban su causa justificando los asesinatos. Batman había regresado a la guarida encontrando la respuesta faltante con el arma usada contra Mitchell. La información estuvo allí todo el tiempo y sin embargo lo había ignorado por completo. Los seguidores del Acertijo habían acordado atacar en esta noche de elecciones. El mapa dibujado en el suelo revelaba la ubicación de 7 vehículos que, al estallar, amenazaban a la ciudad con una inundación. El pánico entre los civiles era inevitable. La gente en las calles es resguardada en el Gotham Square Garden para su protección, sin tener idea que una banda de psicópatas estaba lista para asesinar a la próxima alcaldesa Bella Real. Gordon se encontraba en el sitio y presentía que algo andaba mal. Su prioridad era la vida de esta mujer que, a pesar de todo, se mostraba valiente tratando de advertir a los asistentes. Un disparo estuvo muy cerca de arrebatarle la vida. La multitud trataba de protegerse al escuchar las armas de fuego y en la cima del recinto, la figura del murciélago hacía lo posible por detener a los hombres encapuchados. Por su propia cuenta logra someter a varios de estos delincuentes. Gordon observaba cómo esta pelea era cada vez más complicada para Batman e incluso Selina estaba dispuesta a acudir en su ayuda. El vigilante había logrado ganar algo de tiempo. A través del humo sus enemigos estaban siendo derribados, pero lamentablemente un poderoso disparo a quemarropa lo dejaba fuera del combate. Selina aparece en el momento justo para salvarlo. Batman parecía haber llegado a su límite y no podía levantarse ni continuar. Calma, ¿ok? Todo está bien. Una dosis de adrenalina fue necesaria para mantenerse despierto y finalmente detener al último de estos malditos. Gordon llegaba al sitio tranquilizando al murciélago y desenmascarando a este sujeto. ¿Quién carajos eres? Soy la venganza. Las personas abajo corrían peligro de morir electrocutadas y el mismo Caballero de la Noche debe enfrentar un último riesgo para salvarlos antes de caer al agua. Bruce finalmente comprendía que su misión impulsada por la venganza no había ayudado en los últimos años. Ahora sabía que podía ser algo más, una luz que guiara a otros, un símbolo de esperanza para la gente buena de esta ciudad. Muy pocas veces podía verse al guardián entre las sombras a plena luz del día. El efecto de estos acontecimientos cambiaría para siempre la manera de ver las cosas, tanto en los ciudadanos como en este vigilante. En el asilo de Arkham, Edward Nashton sufría al observar que la última parte de su plan había fracasado, pero si algo bueno podía rescatar de su encierro indefinido, es que al menos encontró un nuevo aliado, y quién sabe lo que podrían lograr trabajando juntos. Bella Real, ahora como alcaldesa, se mantenía firme alentando a los habitantes a continuar resistiendo contra esta adversidad, aun cuando se contaba con poca ayuda y el crimen en las calles estaba por elevarse a otro nivel aprovechando el desastre. Gotham necesitaría a Batman más que nunca, así que, a pesar de tener la oportunidad de marcharse junto a Selina, la fe de este hombre por una ciudad al borde le impedía abandonarla a su suerte. Bruce acude al llamado mientras observaba cómo esa posibilidad de ser una persona diferente se alejaba hasta desaparecer en la distancia. Y así, de esta manera, es como termina esta historia. Te recuerdo que si gustas apoyar al canal, puedes utilizar mi código NEGAYO- en la tienda de Epic, o de igual manera, puedes adquirir la membresía World's Finest y convertirte en uno de los poderosos miembros del canal. Dime en comentarios qué tal te ha parecido esta nueva adaptación del Caballero de la Noche. ¿Quiénes crees que serán los villanos en la siguiente entrega? ¿O a qué personajes te gustaría ver? Por mi parte, no me queda nada más que decirte. Gracias totales por haber pasado por aquí, chicos. Nos vemos pronto. Mi nombre es Alex para el canal de NEGAYO.